Los sistemas de imputación de responsabilidad civil extracontractual del Estado en Colombia se clasifican en dos vertientes, como son la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Cuando hablo de responsabilidad subjetiva, me refiero a la responsabilidad derivada de la culpa del Estado o de sus agentes en la comisión de actos u omisiones generadores de daños o perjuicios. Quiere decir esto que al considerarse la culpa como factor determinante de la responsabilidad, se habla necesariamente de la falla en el servicio, la cual se encuentra representada por el predominio de la culpa de la administración, bien sea porque se haya hasta limitado en el ejercicio de sus funciones, por el retardo injustificado en el cumplimiento de obligaciones, por el cumplimiento de funciones en forma o de manera tardía o defectuosa, o por el incumplimiento de las funciones que se encuentran a cargo del Estado. Son entonces acciones u omisiones que se predican de la administración y que en su funcionamiento generan daños que son imputables al Estado. Es así como este régimen de responsabilidad se encuentra en constante evolución, al margen de la responsabilidad objetiva reconocida positivamente en nuestro artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Tal como le he manifestado, cada una de las posibilidades de irregularidades predicables del Estado tiene unas connotaciones que deben ser analizadas de acuerdo con las circunstancias en que se realizan cada uno, motivo por el cual tenemos 4 formas o modalidades de la falla en el servicio en Colombia. La primera de ellas es la falla por retardo, la segunda es falla por omisión, la tercera es falla por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y la cuarta será la falla probada y reiteración de los títulos de imputación. Cuando yo hablo de la falla por retardo de la Administración, tal como lo he sostenido el Consejo de Estado, se concreta cuando existe para la Administración un deber jurídico de actuar, es decir, la obligación legal o reglamentaria a cargo del Estado de ejecutar sus competencias y atribuciones en un plazo determinado por la propia ley o el reglamento, o en un tiempo razonable y determinable cuando se satisface el supuesto de hecho de las normas que regulan la actividad del órgano, acción con la cual se habrían evitado los perjuicios. Desde luego es propicio hablar de esta clase de falla cuando se genera un daño antijurídico, esto es la lesión real y evaluable económicamente de un derecho o de un bien jurídico protegido al interesado o un grupo de personas que no están en el deber jurídico de soportar. La relación causal entre la demora considerada como el funcionamiento anormal del servicio y el daño debe ser clara y probable para que se materialice la falla por retardo. No podemos olvidar que debe tenerse claro si ese retardo estuvo o no justificado. Conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto que se haya sometido a estudio. El comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tuviera el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que señala la ley, sino al promedio de duración de los procesos, del tipo por el cual se demanda la mora. Ya que este es un asunto que no podemos olvidar, que hay que tratar, no es de un estado ideal, sino es de la propia realidad de la administración. Estado ideal no existe, estado omnisciente, omnipresente, omnipotente no existe, solamente existirán estas mentes que realmente no están en la vida terrenal. Ahora bien, cuando nos referimos a la falla por omisión, nos enfrentamos a la absoluta ausencia de acción o de funcionamiento de las agencias o entidades del Estado en el cumplimiento de sus funciones, que les corresponde por mandato de la Constitución y la ley, lo cual va en detrimento de los asociados y por ende en la comisión de daños producto de la negligencia injustificada. La jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
ha clasificado las omisiones en laxas y las omisiones en sentido estricto, refiriéndose a las primeras a la negligencia u olvido en los deberes de cuidado, que de haberse cumplido pudieron haber evitado un resultado dañoso previsible. Las segundas se refieren al incumplimiento de un deber legal previamente establecido y que el Estado está en la obligación de ejecutar, resultando de su incumplimiento igualmente un resultado dañoso. No puede predicarse la responsabilidad del Estado únicamente desde el punto de vista funcional, esto es, en la omisión en sentido estricto de un deber legal a cargo de la respectiva entidad, pues el órgano estatal, al tener conocimiento de una situación sobre la cual le corresponde actuar y no hacer todo lo que está a su alcance para evitar un daño, como lo es tomar las medidas pertinentes a su capacidad, incluso convocando a las que se considere competentes para resolver la situación. Tal omisión indiscutiblemente generará responsabilidad. Ahora, más responsabilidad deberá predicarse si se trata de obligaciones en sentido estricto, a cuyo cumplimiento se rehúsa la administración en forma injustificada, incluso respecto de sus propios agentes. La falla por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se refiere a todas las fallas o irregularidades que provoca la prestación de un mal servicio a cargo de la Administración. Esta modalidad de falla puede llegar a coincidir con la comisión de delitos por parte de sus agentes, como en el caso de una niña que todo el país todavía lamenta cuando ingresó a una estación de policía aquí en el sur de Bogotá a buscar a su padre, miembro de esa institución. Esta niña infortunadamente fue violada y asesinada en uno de los baños dentro de las instalaciones por uno de sus agentes en servicio activo. La pregunta que nos hacemos, ¿qué papel desempeñaba esta agente de la policía como garante de la vida, honra y bienes de todos los colombianos? Y sobre todo, la confianza que había depositado una niña de 9 años en un agente de la institución. Obviamente, en este caso, la Policía Nacional fue condenada por el actuar completamente delictivo y antisocial de uno de sus miembros, quien se aprovechó de la confianza que esta niña le depositó y ella desde luego generada por su calidad de agente del Estado. Finalmente, la falla probada es el tradicional régimen de responsabilidad en el que se deben demostrar por la parte interesada todos los elementos que la configuran, como son la falla o falta, el daño y el nexo causal. Con la unificación de la jurisprudencia administrativa se acentuó el pensamiento de que con la Constitución Política de 1991 se produjo la constitucionalización de la responsabilidad del Estado, al erigirse como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin discriminación o excepción alguna, pues la indemnización de los daños que produce la administración restablecen el equilibrio entre el poder y la ciudadanía, entre la ley y la autoridad. Tal como se establece en este artículo 90, que es el oráculo de todos los administrativistas de nuestra Constitución, establece la cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado. Se basa en la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la entidad pública tanto por la acción como por omisión de un deber legal que debía cumplir. En cuanto a la imputación, tanto fáctica como jurídica, el Consejo de Estado ha insistido en los títulos ya consolidados por la jurisprudencia, que son la falla o falta en la prestación del servicio, simple, presunta y probada. El daño especial, que es el desequilibrio de las cargas públicas, el daño moral y el riesgo excepcional. De ahí que en cada juicio el fallador debe valorar, en principio, si cuando se atribuye un daño a la administración, este se debe al desconocimiento de deberes normativos, lo cual encuadraría en el régimen general
de la falla en el servicio probada, o en su defecto, se trata de un desequilibrio de las cargas públicas, que es el daño especial y de origen especial, que es el daño especial y de origen francés, como tal lo explican los hermanos Maceo y Thun, o se ocurrió producto de una situación de riesgo excepcional. El segundo régimen de responsabilidad estatal es el conocido como responsabilidad objetiva, sobre el cual existe una errada consideración frente a los orígenes de la misma, pues he leído con preocupación en el cual algunos autores manifiestan que esta responsabilidad objetiva surge a partir del artículo 90 de nuestra Constitución Nacional. En Colombia hemos evidenciado casos en los que el régimen ha sido aplicado con anterioridad a la Constitución de 1991, y es un caso claramente como fue el de 1947, cuando el 29 de julio de ese año el Consejo de Estado determinó que el Estado era responsable por los daños causados al periódico El Siglo, por la clausura y suspensión de ese periódico, impidiéndole la impresión y circulación entre julio y agosto de 1944. Otro de los fallos que ilustra la responsabilidad objetiva antes de la Constitución de 1991 es el fallo del mayo de 1973 de doña Vitalia Duarte de Pinilla. Este es el caso del famoso guerrillero Efraín González, que fue dado de baja en el sur de Bogotá, dañándole varias instalaciones de la casa de esta señora frente a una operación lícita del Estado, y finalmente fue condenado el Ejército Nacional de Colombia. Y en 1987 se presentó el caso de Berta María Martínez Zamudio, quien demandó al Estado por los perjuicios causados con motivo de la construcción del puente vial elevado de la intersección de la calle 53, carrera 30 de Bogotá. Vemos cómo el Consejo de Estado, en los fallos expuestos, concluyó que los avances de la doctrina y la jurisprudencia para entonces permitían considerar no solo nuevos sistemas de imputación de responsabilidad del Estado, sino que estos podían serlo de responsabilidad sin falta, o responsabilidad objetiva, en la que el Estado limitaba su actuación a lo legítimamente concebido en las leyes y reglamentos, por sin embargo, sin que pudieran ignorarse los perjuicios causados a los particulares de forma excepcional, sin que debieran tolerarlo como un daño común o carga colectiva. Actualmente, nuestro Colegio Mayor o Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostiene que la tendencia de la responsabilidad del Estado está enmarcada por la imputación objetiva que parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones. De ahí que en el juicio de responsabilidad pueda darse por superada la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones como de la causalidad adecuada, donde lo determinante es la magnitud del riesgo y su carácter permisible o literal de la teoría de la responsabilidad objetiva, que lleve a convertir a la responsabilidad hasta contractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta desde luego que el riesgo o su creación no siempre son una premisa de la actividad de la administración, es decir, no toda acción estatal puede considerarse per se riesgosa e insoslayablemente generadora de responsabilidad objetiva. Es más, para el Consejo de Estado colombiano, la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. Pues aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad, es decir, no afecte la calidad de la actividad, sí incide en la cantidad de la misma, del sujeto productor de daños, estimulando la causación de un número menor de daños. Así las cosas, en el régimen de responsabilidad objetiva, tenemos como título de imputación el daño especial, riesgo excepcional, ocupación de inmuebles y la actio in reverso. La teoría del daño especial parte de un principio básico del derecho moderno, cual es la igualdad del ciudadano frente a las cargas públicas.
Ya García Oviedo lo ha citado, que mientras un ciudadano soporte las mismas cargas que los demás, nada puede reclamarle al Estado. Pero si llega a soportar una carga especial, surge el deber de indemnizar a cargo de este último. Se trata entonces de un principio de derecho basado en el pensamiento del colectivo, según el cual las necesidades de la vida colectiva exigen que cada uno soporte sin indemnización los daños resultantes del ejercicio legal y regular de la potencia pública, a menos que el legislador no disponga otra cosa. Por lo tanto, concluye García Oviedo diciendo que el daño producido por la administración tiene el derecho de imponer este sacrificio especial como gestora suprema del interés público, pero mediante indemnización, al efecto, desde luego, de restablecer la igualdad de las cargas públicas. Son típicos ejemplos de responsabilidad del Estado por el daño especial, la privación injusta de la libertad, en donde la responsabilidad objetiva se basa en los principios de justicia y libertad que inspiran todo Estado social de derecho y democrático como lo es Colombia. La persecución de los agentes de la subversión, desde luego, es un actuar legítimo del Estado de garantizar la seguridad y el orden y combatir la delincuencia. Pero dicha actividad puede ser generado de responsabilidad porque impone al particular un sacrificio anormal del que el resto de ciudadanos se están beneficiando y por ello la nación con cargo al presupuesto de todos debe indemnizar esa carga excepcional. El precedente jurisprudencial de unificación del Consejo de Estado ha establecido que el juez contencioso está en la libertad de configurar la imputación de responsabilidad, los títulos jurídicos a analizar en cada caso, como lo son en primer lugar la falla en el servicio y luego el daño especial o el riesgo excepcional. Desde luego, los jueces de la República tienen un principio iuri nubi curia, en el cual, en un momento determinado, si el demandante no coloca el título adecuado, él, siendo un juez dinámico, yendo mucho más allá, una justicia extrapetite, puede entrar a fallar en derecho y, si a ello hay lugar, fallar en favor de los demandantes. El segundo título de imputación es el riesgo excepcional, el cual ha venido siendo decantado por la jurisprudencia contencioso-administrativa en los eventos de las actividades peligrosas, como lo son el uso de armas de dotación oficial, conducción de vehículos, las redes de energía eléctrica y toda situación que implique riesgo, como los atentados terroristas, cuando van dirigidos a servidores públicos o instalaciones militares, los cuales están ubicados cerca de bienes o particulares, o la ejecución de determinadas obras públicas. En relación con los daños provocados por actividades de peligro, como la conducción de redes de energía eléctrica, estas siempre han sido consideradas como fuentes de riesgo, que de concentrarse en perjuicio de un particular, el Estado no puede exonerarse probando una ausencia de falla. Tal como he venido comentando, en la actualidad se considera en principio el régimen de responsabilidad objetiva, pero sin desconocer que en ciertos eventos, cuando hay lugar, la concurrencia de culpas puede presentarse cuando los vehículos colisionan en marcha y tienen similares características de tamaño, volumen, potencial para acelerar velocidad, entre otros. No podemos olvidar que la jurisprudencia administrativa ha señalado que, tratándose de responsabilidad objetiva basada en la teoría del riesgo excepcional para la prueba de los elementos de responsabilidad, debe tenerse en cuenta respecto al hecho dañino que al demandante le basta demostrar la ocurrencia del hecho vinculado al ejercicio de la actividad peligrosa y por esto no tiene que probar la calificación de la conducta subjetiva del demandado, como sí ocurre desde luego en el régimen de la responsabilidad por falla probada. Por lo mismo, el demandado no se exculpa demostrando diligencia y cuidado. Ahora bien, en cuanto al daño, el actor tiene que demostrar la existencia del daño
debe ser cierto, particular, anormal y que recaiga o sobre una situación de acto o de hecho que esté protegida jurídicamente o sobre la cual el Estado haya generado confianza legítima. Y en cuanto al nexo de causalidad, el accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta. Porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho, el legislador infiera si hay causalidad adecuada o no, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. Así, la prueba del nexo causal puede ser directa mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y o indirecta mediante indicios. Este medio de convicción lógico indirecto requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado. Debo advertir que tanto en las circunstancias del daño especial y el riesgo excepcional, la administración solo podrá exonerarse de responsabilidad demostrando en el litigio que el hecho dañoso fue producto de la culpa exclusiva y determinante de la víctima, del hecho también exclusivo de un tercero o la fuerza mayor, no pudiendo alegarse como eximente el caso fortuito. Cuando se habla de la responsabilidad del Estado por la ocupación de inmuebles, se debe indicar que la Ley 38 de 1918, el Estado debe responder cuando daña u ocupa un inmueble con motivo de trabajos públicos. Posteriormente, la acción indemnizatoria por esta misma causa fue consagrada en la Ley 167 de 1941, en el artículo 261 y siguientes, que consagraban el derecho de acción tanto por ocupación permanente como transitoria de inmuebles, así como los daños ocasionados por los trabajos públicos durante la ocupación. En este tema, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la responsabilidad del Estado, derivado de la ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajos públicos, se enmarca como título de imputación objetivo y su declaratoria se concreta al demostrarse que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o de forma permanente por la administración o los particulares con funciones públicas o autorizados por ella, generando desde luego un desequilibrio de las cargas públicas que no tienen por qué asumir los particulares. Para el caso concreto de la ocupación de inmuebles, quiero referirme como ejemplo al fallo emitido por el Consejo de Estado sección tercera, siendo ponente el doctor Carlos Alberto Zambrano en el año 2006, en el cual resaltó la necesidad de reparar este tipo de daños en el marco de un Estado social de derecho. Pues si bien se busca privilegiar el interés colectivo, los costos proporcionados para el interesado deben ser compensados, pues tanto los derechos de la sociedad como los individuales de cada sujeto están amparados por la Constitución y su desequilibrio en detrimento del individuo es el que debe ser reparado. Para concluir con los títulos de imputación dentro del régimen de responsabilidad objetivo, encontramos el referido a la acción in reverso o acto in reverso, también conocido como enriquecimiento sin justa causa, de la que se puede decir que es una teoría cuyo origen se encuentra en el derecho romano y ha sido considerada por la doctrina de la jurisprudencia como fuente de derechos y obligaciones, encontrando su fundamento legal y constitucional en la responsabilidad patrimonial del Estado. Para que proceda dicha acción, se deben de reunir 5 requisitos como lo son: un enriquecimiento de la parte beneficiada, un correlativo empobrecimiento de la parte afectada, una relación de causalidad, una ausencia de causa jurídica y por último, subsidiariedad del acto in reverso. Asimismo, se basa en el principio constitucional y universal de la buena fe,
que se presume tanto en el comportamiento de los particulares como de las autoridades públicas, de manera que se vea saltado este principio cuando la administración se lucra o se beneficia de una obra, servicio o labor a expensas de un particular, generando la confianza de la concreción de un negocio jurídico que luego resulta formalmente inexistente y por lo cual éste no se ve retribuido, viendo menguado consecuentemente su patrimonio. En la evolución del análisis de esta tesis de responsabilidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado inicialmente planteó la existencia de dos vertientes del acto in reverso, como es la tesis positiva y la negativa. La primera, que hace relación a la posibilidad de exigencia de indemnización al Estado por los daños y perjuicios causados al particular, partiendo de la base que si bien no existía soporte legal o contractual de las obligaciones contraídas, el Estado sí se había beneficiado del bien o servicio suministrado. Y la tesis negativa, que obviamente es antagónica en el sentido que si no existía el instrumento legal, soporte de la obligación, el Estado no sería responsable, trasladando la responsabilidad al particular por el hecho no de haber exigido la suscripción del medio legal, soporte de la obligación. Actualmente, desde la sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012, con ponencia del consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio, se reconoce que el enriquecimiento sin causa es un principio general basado en la buena fe y como tal en ese artículo 831 del Código de Comercio no puede ser invocado para reclamar pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique, ya que la acto in reverso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa. Finalmente, se puede concluir que la acto in reverso es esencialmente compensatoria, por lo que de prosperar solo reconocerá el monto del enriquecimiento e impone necesariamente al fallador que de advertirse la comisión de algún delito, falta disciplinaria o fiscal, se deberá expedir copias para que sean investigadas por las autoridades competentes. En cuanto al medio de control pertinente, tenemos que la reparación directa, el idóneo, pues la autonomía del acto in reverso lo es, en realidad, de la pretensión, no de la vía procesal. Próximamente abordaremos temas importantes de responsabilidad contractual del Estado, los cuales espero sean herramienta importante en el desarrollo de sus actividades académicas y profesionales. Que tengan muy buen día.